Continuamos con más información en esta edición de Jueves en Telenoche y vamos a retomar el caso de Carlos Orellano. Tenemos un especialista, cirujano, médico legista, es José Esperanza, nuestro invitado que está con Hernán Funes. Claro, y para anticipar lo que puede ser esta autopsia bajo el protocolo de Minnesota, un especialista que nos pueda decir si va a entregar o podrá entregar alguna certeza respecto de las distintas miradas. Una familia que cree que fue asesinado, unos patobicas y policías que tienen otra versión y, por supuesto, la justicia intentando encontrar respuestas y, sobre todo, una prueba científica. Doctor, gracias por su tiempo. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿qué certezas puede entregar una autopsia? En este o en otros casos, ¿no? Pero dicen que los cuerpos hablan y lo próximo será la autopsia bajo protocolo de Minnesota. ¿Qué certezas pueden aparecer? Bueno, el tema de las autopsias, a veces uno tiene grandes expectativas sobre el resultado inminente macroscópico y a veces puede surgir, ¿no es cierto? Porque uno puede encontrar lesiones evidentes. En este caso se va a hacer, aparte de este protocolo, se va a hacer una tomografía axial computada y una resonancia magnética nuclear que va a entregar un fino detalle a nivel óseo donde puede haber tenido alguna fractura, ya sea en huesos largos o en la cabeza, que es algo mucho más de lo que suele entregar una autopsia común. Este protocolo no solamente se extiende a la autopsia en sí mismo, sino se extiende a todo el proceso de investigación, porque es un manual que la Organización de la ONU en su momento entregó para el Estado, las instituciones y las personas, es decir, se trabaja distinto cuando se activa este protocolo. La autopsia, si bien siempre es completa, acá se hace mucho examen interno y externo del órgano, de manera de poder determinar a veces, hay un periodo... Ahora usted dice, van a buscar lesiones, ¿no? Una tomografía computada que se va a hacer en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, con el traslado del cuerpo, filmado, la presencia de las partes, cuando sea el momento. ¿Se puede establecer si los golpes o las lesiones, si es que existiesen y fueran halladas, fueron producidas antes o después de la muerte, es decir, en el agua o en tierra, si es que así fue la secuencia? Claro, en este caso, al parecer, el hecho ocurre muy cercano al deceso. Entonces, a veces estas evidencias no aparecen. Es decir, cuando uno tiene, por ejemplo, para que la gente entienda, un equimosis y un hematoma, tiene un periodo evolutivo en el tiempo, a veces 2 o 3 días, hasta que aparece la lesión en la piel. Acá, dado que la muerte ocurre tan rápidamente, seguido al trauma, es muy probable que estas lesiones no sean evidentes. Por eso, el protocolo de Minnesota, que investiga más allá de la piel, puede establecer lesiones internas dentro de la estructura musculoesquelética que puedan inferir golpes o traumatismo o contusos o cortantes que no se visualicen todavía a nivel de la piel. El tema de las resonancias magnéticas y las tomografías computadas también elevan el nivel de certeza frente a lesiones que habitualmente no se ven en una autopsia, porque se hace un radiografiado normal y simple que a veces quedan enmascaradas, ¿no? Acá lo más importante es, en todos los cadáveres que aparecen en el agua, es el tema del estado de putrefacción. Claro, estuvo desde, en principio, se supone, desde la madrugada del día lunes hasta el miércoles ayer a la tarde que lo hallaron flotando y lo extrajeron. Claro, ese periodo que aparentemente es breve, de 48 horas, digamos, es un periodo no tan enmascarativo como otros casos que a veces permanecen muchos más días sumergidos y deteriora no solamente el tema del tegumento, sino deteriora los órganos y eso a veces dificulta mucho el tema de la tanatología. Por eso yo digo que a veces son muchas las expectativas que se tiene en el momento de la autopsia, pero más importantes son los estudios complementarios que surgen de la autopsia. Van a extraer muestras para analizarlas posteriormente, claro. No necesariamente el día de la autopsia haya un preinforme que sea determinante o concluyente. Exactamente. En estos casos, en que la primera sospecha que uno tiene es si el individuo cae vivo o muerto en el agua. En este caso se produce todo un periodo fisiopatológico del hecho de morir en el agua, y eso tiene una condescendencia en exámenes complementarios, que tardan días, a veces semanas, en aparecer. Entonces, es muy probable que la autopsia a lo mejor termine como indeterminada inicialmente hasta la espera de esos resultados, e inclusive la histopatología, si el pulmón, por ejemplo, que es uno de los órganos de choque frente al ahogamiento, es un proceso que se reseca una parte del pulmón y se analiza desde el punto de vista microscópico. Claro, si aparece agua es porque respiró debajo del agua, ¿no? Aparece agua.
hoy se utiliza lo que se llama el plancton, que son estos minerales y organismos que están suspendidos en el agua y que cuando uno los incorpora vivo, llegan hasta el pulmón y después llegan a través de la sangre a los distintos órganos. Entonces uno puede aseverar con cierta certeza que la persona estaba viva al momento del contacto con el agua. Sí. Eso habitualmente son procesos complementarios a la autopsia que no se pueden observar macroscópicamente y que van a llevar un tiempo para llegar a analizarse, ¿no? Hay una secuencia final que allí está lo determinante, ¿no? Patobicas y policías que admiten que estaba Orellano en el boliche, hablando del caso Orellano, la familia que cree que lo asesinaron o que lo empujaron al río y que eso finalmente le produce la muerte. Una secuencia que debe ser clarificada. ¿Puede establecer una autopsia si fue agredido, si esas agresiones, usted me decía que sí, por supuesto, si tiene lesiones, ¿no? Pero si fueron en tierra lo suficientemente importantes para producirle la muerte, si lo empujaron, si se accidentó, ¿eso se puede de alguna manera discernir o diferenciar adentro de los estudios que vayan a hacer los forenses? Algunas cosas sí se pueden determinar. Lo que le decía yo, ese periodo que se llaman perimortem, es decir, ocurren unos minutos, unas horas antes de la muerte y ocurren también lesiones post-mortem, es muy difícil a veces diferenciar en qué momento fueron realizadas. Entonces, pero si aparece, por ejemplo, por decir algo, en la tomografía axial computada, un hematoma en el cráneo, y bueno, evidentemente el trauma fue contundente. Ahora, si fue producido previo o cuando cayó al agua, golpeó con un madero o una piedra, eso es lo difícil de determinar la mecánica de ese hecho, ¿no? Claro. Pero la lesionología es muy probable que si hay lesiones se establezcan y aparezcan, ¿no? ¿Considera probable una sumersión, alguien que lo haya sujetado bajo el agua o se puede establecer inclusive si hay una caída de altura y demás? Hay una particularidad dentro de la muerte por sumersión que es lo que se llama la hidrocución o la muerte por inhibición, que es cuando uno cae de determinada altura, golpea con ciertas zonas reflexógenas del cuerpo, como es el abdomen, el tórax o la región genital, y eso provoca una parada cardíaca. Entonces a veces uno no muere por la ingesta de agua, sino muere por el efecto de la parada del corazón que le permite ingresar agua a los pulmones, ¿no? Muy breve, la temperatura del río en esta época del año, ese día, a esa hora, estamos todavía en verano, una madrugada de lunes, ¿puede incidir en algo o no? Mire, nosotros tuvimos varios casos aquí que yo un poco analicé y que estuve... Casco, Escobar. Exactamente. Entonces, curiosamente, la temperatura de nuestro río Paraná es homotérmica, es decir que pese a las 24 metros que suele tener en épocas normales, no ahora que está en baja, la temperatura de la superficie y la profundidad en cualquier época del año difiere de 2,5 grados centígrados, en cualquiera de las riberas y en el centro del río. Así que la temperatura no es un tema candente en este momento ni por las condiciones climáticas ni medioambientales. Doctor, muchas gracias por su tiempo, por venir a Telenoche, por anticipar esta idea que puede ser, qué certezas puede entregar la autopsia que le van a hacer seguramente la próxima semana y bajo el protocolo de Minnesota al cuerpo de Orellano. Gracias. Gracias, muy amable. Y sigue Telenoche.